algo. Primero que todo, ¿se fijaron cuál era el tema de la clase de hoy? ¿Qué teníamos para hoy? Porque hoy no es igual que otros laboratorios. ¿Qué tienen de nuevo hoy? ¿Qué hay de nuevo hoy que no habían en otros laboratorios pasados? ¿Hola? ¿Qué hay de nuevo hoy, chicos? Camilo, hola. La verdad yo no vi nada, pues. Muy bien, no había guía ni formato, ¿cierto, Ajá, Camilo? ¿Pero por sí. qué? ¿Te fijaste en el tema de la clase de hoy? ¿Se fijaron en los temas? Profe, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe. Profe, yo intenté, apenas acaba de entrar a la clase, escuché eso. Yo busqué y yo no lo encontré. No, claro, es que no hay práctica Wow. ni hay informe. Pero ¿se fijaron en los temas? Yo les coloqué los temas. ¿Qué decían los temas de la clase de hoy? Que hoy tenemos ¿qué tema? Hoy tenemos reacciones y Estequiometría. muy Profe, y bien. eso es, usted mandó un correo sobre eso, ¿no? Que no se podían hacer las clases. Bueno, Lady, tú tienes toda la razón. Yo mandé un correo diciéndoles que, a ver, hoy es una clase que es teórica que nos va a servir para los otros dos laboratorios que se llaman propiedades químicas y reacciones y estequiometría, ¿ok? Entonces, en propiedades químicas, que es la semana entrante, y en reacciones químicas, estequiometría, que es la siguiente semana, si ustedes recuerdan, esas reacciones químicas la teníamos presencial, pero resulta que el Tecnológico de Antioquia ya mandó la orden de que no se ha organizado, pues no han dado, pues, autorización de poder hacer los laboratorios presenciales. Entonces yo les mandé el correo hace una semana, creo, donde les decía que no se van a poder llevar a cabo las prácticas presenciales, entonces vamos a seguir haciéndolas de forma virtual. De todas maneras ya están montadas, listo, yo ya tengo la guía que les tengo que mandar para la semana entrante. Sin embargo, chicos, la idea es que ustedes sepan de antemano que ese correo que yo les mandé, les decía, era que las prácticas que se habían programado presenciales no se van a poder hacer presenciales, porque el gobierno nacional y el Ministerio de Educación no dio la autorización. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que hoy tenemos una clase. Y yo los invito a que cojan, ojo, chicos, ojo, cojan cuaderno, lápiz, la ficha bibliográfica, la tabla periódica y la calculadora. Háganle un minutico, tomen sus cosas y en un minutico iniciamos porque hoy vamos a una clase que es muy bonita, con la cual ustedes van a aumentar ese conocimiento que tienen y va a ser sobre algo que ustedes ya deben tener y si no lo tienen no hay problema, lo vamos a ver y es muy fácil, no son difíciles los temas hoy, ¿listo? Entonces quiero que ustedes vayan por una hojita, un cuaderno, un lápiz, o sea, todo lo que necesiten para copiar y la ficha biográfica porque vamos a colocar otra fórmula en la ficha biográfica, ¿listo? Entonces, y hoy vamos a empezar con un tema y yo con mucho gusto les voy a colocar los títulos. Vamos a hacer una clase organizadita y vamos a tratar de hacer esto una clase que sea amena para ustedes, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, yo voy a ir colocando un título, que es lo primero que ustedes van a ver hoy conmigo y se llama composición porcentual. Y yo les voy a dar el inicio. Resulta que en la clase, en química y en lo que hemos visto en laboratorio, porque los dos se complementan, hemos visto los elementos, ¿cierto que sí? De la tabla periódica o no. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Hemos visto los elementos o no? Sí, profe. Muy bien. Y en esos elementos, ustedes, si no lo recuerdan bien, yo les dije que la tabla periódica nos da la información de los elementos, pero nos la da por unidad atómica. Es decir, siempre que nosotros vamos a la tabla periódica, ella nos habla, por ejemplo, de un átomo de hidrógeno. Entonces, la información que nos da es por un átomo, es decir, por unidad atómica. Entonces, yo voy a la tabla periódica, veo el hidrógeno, entonces la información que me da es de un átomo de hidrógeno. Pero ojo, yo no puedo ver un átomo. Yo para poder sentir el hidrógeno gaseoso, tengo que tener muchos átomos de ese mismo elemento para poderlo sentir. Pero la información que me da la tabla periódica es de un átomo. Por eso yo puedo decir que es un átomo de hidrógeno, pero que es el mismo elemento hidrógeno.
Lo que yo tengo que saber es que para yo poderlo sentir, para yo poder ver el agua, no puedo tener una sola molécula, tengo que tener muchas moléculas. Pero la información que me da una molécula es la información que yo tengo de ella es de una molécula, siempre es por unidad. ¿Esto queda claro lo que acabo de decir? ¿Está claro? Ahora, chicos, yo quiero que tengan siempre presente que hemos estado hablando de los elementos y hemos aprendido o hemos recordado que las moléculas se forman cuando los elementos se unen por medio de enlaces, que pueden ser iónico, covalente o metálico. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cierto que sí? ¿Lo recuerdan? Chicos. Ok, entonces, eso significa, chicos, eso significa que cuando yo tengo una molécula es porque los elementos se unieron por medio de los enlaces. Pero para yo poder, por ejemplo, ver el agua, quiere decir que hay muchas moleculitas de ella misma, de esa misma sustancia unidas entre sí. Pero las fuerzas que unen esas moléculas ya no son enlaces, sino se llaman fuerzas de interacción. Entonces se conocen como las fuerzas de Van der Waals. Dentro de ellas están dipolo-dipolo, dipolo inducido y doble dipolo inducido. Entonces tenemos una que es dipolo-dipolo, que se llama la puente de hidrógeno, ¿cierto? Que es muy conocida porque generalmente en ella siempre participa un hidrógeno de una molécula que es polar y por ello se llama dipolo-dipolo. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esas moléculas, nosotros sabemos que esas sustancias nosotros las representamos a partir de la fórmula molecular. Y la fórmula molecular es aquella que me da información no solamente cualitativa, sino cuantitativa. Entonces, la fórmula molecular me dice cuáles elementos componen esa sustancia, esa molécula, no solamente me dice cuáles, sino también me dice cuántos átomos de cada elemento me están componiendo o me están haciendo la composición de esa sustancia. Hasta aquí para ustedes es claro lo que les acabo de decir, chicos, porque ustedes tienen una diferencia conmigo y es que ustedes no ven química conmigo, ven química con el profesor Rodrigo, pero igualmente el profesor Rodrigo es muy, muy, muy bueno en lo que hace y quiero que ustedes me digan si tienen claro todo lo que yo les acabo de decir, porque necesito que esto esté claro para poder empezar lo que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ¿es claro lo que les acabo de decir o no? ¿Es claro, chicos? ¿O es desconocido para ustedes? Profe, es que eso todavía yo creo que no lo hemos visto con el profe. ¿No han Apenas visto? empezamos la tabla y hoy estábamos viendo reacciones y estequiometría, pero eso de enlaces dipolo y eso, Bueno, Lady Vanessa, pero si ustedes ya van en reacciones y estequiometría, ya debieron haber visto enlace iónico, covalente, metálico, ¿o no? Bueno, por lo menos yo les hago una pregunta. ¿Ustedes sí saben la información que me da la fórmula molecular? ¿Sí saben la información que me da la fórmula molecular de una sustancia, de un elemento, de una molécula? ¿O no? Chicos. Chicos, no les dé miedo. Díganme si lo que yo les estoy preguntando, si lo saben. Si saben la información que me da una fórmula molecular. Es decir, a ver, yo les voy a poner un ejemplo. Yo tengo el ácido sulfúrico. Este que se llama el ácido sulfúrico, este señor se llama el ácido sulfúrico. Esta es la fórmula molecular. Esta es la fórmula molecular. Y esa es la que nosotros manejamos, ¿cierto? La que nosotros manejamos. Esta fórmula molecular no solamente me dice que tiene el hidrógeno, el azufre y el oxígeno, sino me dice que tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Eso sí lo saben, ¿cierto que sí o no? Entonces la fórmula molecular no solamente me dice cuáles elementos, sino cuántos átomos de cada elemento están participando para formar la molécula. ¿Eso lo saben o no lo saben, chicos? Profe, sí.
Ah, ok, perfecto. Entonces, esa es la información más clave que yo necesito que manejemos hoy. ¿Listo? Entonces, chicos, me dicen por favor si es muy difícil si es muy difícil escucharme con esa máquina. Porque resulta que en mi conjunto están cortando el pasto y entonces yo no les puedo decir a los señores que dejen de trabajar para yo poder trabajar, sino que me toca buscar a mí cómo alivianar ese sonido, ¿ok? Entonces, si para ustedes es muy difícil, me toca pues irme para una habitación o, ¿sí me entienden? Hacer algo que les va a ustedes ese sonido si se les dificulta mucho escucharme. Entonces, les voy a proponer que si ustedes ven que es muy difícil escucharme, me digan, profe, está siendo muy complejo escucharte y yo busco la manera de poder alivianar un poco el sonido. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, hoy la clase, lo primero que vamos a empezar a ver se llama la composición porcentual de los compuestos. ¿Ok? Entonces, resulta que la composición porcentual de los compuestos me dice, ojo, me indica el número de átomos de cada elemento presentes en una unidad de una molécula. Entonces, la composición porcentual me da información de la cantidad en porcentaje que hay de un elemento específico en una fórmula molecular o en una sustancia de acuerdo a su fórmula molecular. Entonces, la composición porcentual, ojo, se los voy a colocar acá, me indica la cantidad en porcentaje, de cada elemento que compone una molécula. ¿Listo? Entonces, lo que hace, venga, yo borro esto que me quedó mal escrito, es que escribir acá no es tan fácil. Entonces voy a volver otra vez, molécula. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde sacamos la información de la composición porcentual? De la fórmula molecular. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo les voy a volver a colocar el mismo ejemplo que les coloqué ahorita, el ácido sulfúrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo la información que necesito para calcular esa composición porcentual se obtiene de la fórmula molecular. Molecular de una sustancia. Entonces, por ejemplo, voy a volver a colocar la fórmula molecular del ácido sulfúrico. Entonces tenemos H2SO4, ¿cierto? Este señor, vuelvo y les coloco el nombre, se llama ácido sulfúrico. Es un ácido muy fuerte, ¿cierto? Es uno de los ácidos fuertes que tenemos en la naturaleza. Y lo que me está diciendo, ojo chicos, vuelvo y se los coloco, la fórmula molecular me está diciendo que tiene, ojo, dos átomos de hidrógeno. Me está diciendo que tiene un átomo de azufre, ¿cierto? Y me está diciendo que tiene 4 átomos de oxígeno, ¿ok? De oxígeno. Entonces, no solamente me está diciendo, chicos, que tiene hidrógeno, azufre y oxígeno, sino que me está diciendo cuántos átomos tiene esa molécula. Entonces, nosotros, ¿cómo calculamos la composición porcentual? Ojo, esto es una fórmula que ustedes con la que vamos a trabajar. Entonces, la composición porcentual de un elemento se calcula con la siguiente fórmula. Se calcula con la fórmula que dice así, y es muy fácil, chicos. La fórmula dice N, ¿cierto? N, no eta, N, que lo dibujé como si fuera un eta, que la eta es como una N con una colita más larga. Entonces, N, donde N, ojo, donde N, chicos, donde N es el número de átomos, del elemento. ¿Listo?
del elemento. Y se multiplica por, ojo, la masa atómica o el peso atómico o el número de masa del elemento, como ustedes le quieran llamar. Las tres son sinónimos. Masa atómica, peso atómico o masa, número de masa del elemento. Entonces voy a colocar acá masa atómica del elemento. ¿De dónde se saca esta información? De la tabla periódica. ¿Listo? Del elemento. Y se divide sobre el peso o lo que nosotros llamamos masa molecular. Voy a borrar esto que se me quedó escrito como raro. Entonces, sobre el peso molecular de la sustancia o de la molécula, pero resulta que, chicos, voy a borrar acá que me quedó mal escrito, resulta que la molécula, que este resultado está en porcentaje. Entonces, como yo sé que está en porcentaje, ¿qué me hace falta para que me quede el resultado en porcentaje? Por 100. ¿Estamos de acuerdo? Eso, así se mide la composición porcentual de un elemento en una molécula. ¿Estamos de acuerdo? No se preocupen si no lo entienden, pero quiero que copien esa formulita porque la vamos a utilizar y vamos a hacer 2 ejercicios para que ustedes me entiendan, 2 o 3, los que ustedes quieran, para que ustedes me entiendan cómo se aplica esta información. Entonces, cópienla y cuando ya todos la tengan copiada, con que 5 personas me digan, listo, profe, ya la terminé de copiar, seguimos el tema. Hacemos los ejercicios. Entonces, háganle, chicos, por favor. Entonces, cópienla, por favor, cópienla. Listo, profe. Daniel, gracias. 1. Listo, profe. Listo, perfecto, Profe, gracias. listo. Juliana, Ya. gracias. Perfecto, 4. Me falta 1. Listo, profe. Listo, 5, chicos. Entonces, ojo lo que vamos a hacer. Y lo primero que yo los invito a decirme es cuántos elementos tiene ese ácido sulfúrico que ustedes ven ahí. ¿Cuántos elementos tiene ese ácido sulfúrico que ustedes ven ahí? 3. Muy bien, excelente. Entonces la respuesta es la siguiente, chicos. La respuesta es, si él tiene 3 elementos, ¿cuántas composiciones porcentuales yo puedo calcular de esa molécula? 3. Una del hidrógeno, una del azufre y otra del oxígeno. 3 composiciones porcentuales. ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? Entonces, chicos, yo voy a calcular la composición porcentual de uno de ellos. ¿Cuál quieren que calculemos primero? ¿El hidrógeno, el azufre o el oxígeno? ¿Cuál quieren que calculemos primero, chicos? El azufre. Muy bien, entonces yo voy a colocar porcentaje de azufre. Es igual. Entonces el primero lo hago yo y los demás me lo ayudan a hacer ustedes. Entonces voy a calcular el primero. Entonces el primero dice, ojo, número de átomos del elemento. ¿Cuántos átomos de azufre hay en la molécula? 4. ¿Listo? Entonces ese es N. Listo, entonces número de átomos del elemento. ¿Cuál es el elemento? El azufre. Entonces, ¿cuántos átomos tiene? 4. ¿Entendido hasta ese momento? Ahora me dicen, ay, no, disculpen, estoy cometiendo un error, chicos. Estoy cogiendo el número de átomos del oxígeno. Entonces, disculpen con ese error. Otra vez, ¿cuántos átomos tiene el azufre? Entonces, 1, ¿entendido? 1. Entonces, tenemos un átomo de azufre. ¿Cuál es el peso atómico del azufre? Entonces, me voy a la tabla periódica, chicos, me voy a la tabla periódica, y en la tabla periódica, que es esta belleza, la tabla periódica me dice que el azufre tiene un peso o una masa, o un número de masa que es lo mismo de 32,064. ¿Listo? Profe, perdón, una pregunta referente a la tabla periódica. Ahí también podemos ver la configuración electrónica. Claro, total. ¿Se las enseño? Por favor, profe. Claro que sí, pero primero terminemos este tema, Vanessa, y te enseño dónde se ve la configuración. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, muy bien. Entonces, cogemos el número de átomos del azufre por la masa o el peso atómico del azufre, que ya lo vieron ustedes de la tabla, 32,064 unidades gramos mol, sobre el peso molecular. Ah, profe, entonces yo necesito el peso molecular. Entonces vamos a calcular el peso molecular
del azufre, H2SO4. Entonces, este peso molecular es 1,0079, que es el peso atómico del hidrógeno, por 2, más 32.064. ¿Cuántos átomos de azufre? Uno solo, entonces puedo colocar por 1 o simplemente dejarlo así, más 15.9994 por 4, y eso me da el peso molecular del ácido sulfúrico. Chicos, ¿cuánto nos da? Por favor, ayúdenme a calcular. ¿Listo? Por favor, calculemos todos. Y a todos nos debe dar igual. ¿Listo? Por 2 más 32.064 más 15.9994 por 4 es igual. Entonces, a mí me da, chicos, a mí me da que el peso molecular del ácido sulfúrico es 98,0774 gramos mol. ¿Listo? Gramos mol. Entonces, yo les voy a pedir permiso a ustedes y voy a borrar la fórmula que estamos utilizando. ¿Listo? Para que Profe, digo. ese número se puede aproximar a 98,0758. Sí, si tú quieres lo aproximas a ese valor. ¿Listo? Si tú quieres, tú lo aproximas. Ahora, chicos, ustedes trabajan con el profesor Rodrigo. Ustedes acostúmbrense a trabajar como al profesor Rodrigo le gusta. Como a él le gusta que ustedes les den los valores. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, dime. Profe, a mí me dio 98.0774. Ah, sí, a mí también me dio igual. ¿Estamos de acuerdo? También me dio igual. Entonces, el peso molecular es 98,0774, así como nos dio, gramos mol, porque las unidades están en gramos mol. ¿Y qué me hace falta porque está en porcentaje? Por 100. Chicos, ¿entendieron cómo apliqué la fórmula? Ahora, como nosotros tenemos unas unidades, cancelamos las unidades gramos mol con gramos mol. Y nos da, ¿cierto? Y hacemos el cálculo. ¿Cuánto nos da, chicos? Todos, por favor, para que todos podamos tener el mismo resultado. ¿Listo? Entonces me da 1, ¿cierto? Por 32.064 igual dividido entre 98,0774. ¿Cuánto les dio? Por 100. ¿Cuánto les dio? 32.692. Exacto, 692. Y esto va en porcentaje. ¿Entendido? ¿A todos nos dio igual, chicos? ¿A todos nos dio igual? Listo, muy bien. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, chicos, y les voy a pedir que quitemos el peso molecular calculado y lo coloquemos acá. Coloquemos peso molecular es igual. Profe, no. Dime. ¿Me puedes volver a explicar para sacar el resultado del 98,07, por favor? Claro, Lice, con mucho gusto. Coge tu calculadora, por favor. ¿Listo? En tu calculadora vas a colocar exactamente tal y como está el cálculo. Lo vas a copiar como yo te lo voy a decir. 1.0079, ¿cierto? 1.0079 multiplicas por 2. Luego, sin hacer absolutamente nada, más 32,064. Puedes multiplicar por 1 o dejarlo así. Es igual, ¿cierto? Más 15.9994 por 4 y igual. A ver qué te da. Y dime si te da lo mismo. Sí, profe, me dio el mismo resultado, gracias. Exacto, muy bien. Entonces, chicos, ya tenemos la composición porcentual del azufre. ¿Entendieron cómo se aplica la fórmula? ¿Es muy complejo o es fácil? Cuéntenme ustedes qué piensan. ¿Qué piensan? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Entonces, calculemos el otro porcentaje, los otros porcentajes. Nos falta el del hidrógeno y el del oxígeno. ¿Cuál quieren que calculemos primero, chicos? ¿El del hidrógeno o el del oxígeno? ¿Cuál quieren que calculemos primero? Profe, el hidrógeno. Muy bien, entonces decimos, por composición porcentual del hidrógeno. Angie, ayúdame. ¿Cómo coloco acá? ¿Qué información coloco acá? ¿Cuántas moléculas de hidrógeno tenemos?
¿Cierto o no? Angie, ¿cierto que sí? Hola. Sí, profe. Listo, Angie. ¿Y luego qué colocamos? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue aquí en la fórmula, Angie? Por Por profe, es que me quedé atrasada, entonces estoy como perdida. El peso del hidrógeno. La listo, masa muy atómica bien. del elemento. El peso es, muy bien, el peso atómico del hidrógeno. ¿Ese de dónde lo sacamos? De la tabla periódica, ¿cierto? Chicos, regálenme el peso atómico del hidrógeno. 1.006. Muy bien, excelente. Gramos mol. Listo. Ahora sobre el peso molecular, como ya lo calculamos, decimos 98,0774 gramos mol, que gramos mol con gramos mol se cancelan, y como está en porcentaje, ¿qué me hace falta? Por 100. Chicos, ¿entendieron la aplicación de la fórmula? Hagamos el cálculo, por favor. Hagamos el cálculo, por favor. Profe, 2.055. Vanessa, exactamente me dio igual a mí. Profe, entonces una pregunta. La masa sería igual para todos. La masa, ¿cuál masa? No ¿La mentiras, profe. molecular o la Una atómica? pregunta. La masa, pues como dice que uno coge, por ejemplo, 2 por la masa de algo, de la masa atómica, pero acá salía 1,0079. ¿De dónde? Lisette, De la tabla periódica lo ¿de cogí. dónde salió, Lisette, de dónde salió ese 1,0079? Sí, esa es mi pregunta, ¿de dónde? Lisette, chicos, con el profesor Rodrigo, ¿ustedes ya aprendieron a calcular peso molecular? Lisette, bueno, entonces te voy a aclarar la Acuerdo. pregunta. Lisette, el peso molecular se calcula, ojo, mira, el peso atómico que sale de la tabla periódica del hidrógeno por el número de moléculas, 2. Entonces, 1,079, ¿cierto? 0,079 por 2, más el peso atómico del azufre por el número de átomos. Entonces, ¿cuántos números de átomos hay? 1. Entonces, el peso atómico sería 32,064 por 1. O simplemente no lo multiplico por 1, porque queda igual. Más el peso atómico del oxígeno, que es 15,9994 por 4, porque hay 4 átomos de oxígeno. ¿Listo? ¿Sabes de dónde salieron los datos ahora sí o no? Hola, Sí, María profe, Cristina. algo. Perfecto, muy bien. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos estos pesos atómicos, ojo a todos, los pesos atómicos salen de la tabla periódica y los pesos moleculares se calculan a partir de los elementos que contienen la molécula o la sustancia, pero los pesos atómicos que yo utilizo para calcular el peso molecular salen igualmente de la tabla periódica. ¿Entendido? Listo, muy bien. Entonces, chicos, ya calculamos el porcentaje, la composición porcentual del hidrógeno. ¿Cuál nos hace falta, chicos? ¿Cuál nos hace falta? Oxígeno. El del oxígeno, muy bien. Entonces vamos a calcular la composición porcentual del oxígeno. Entonces, composición porcentual del oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos en la fórmula molecular? ¿Cuántos, chicos? ¿Cuántos 4. átomos? Muy bien, 4 por el peso atómico del oxígeno. Nos vamos a la tabla periódica, ojo, y nos dice que es 15,9994 gramos mol, ¿cierto?
Profe, pero es que la mía no me da ese último 4, no se preocupen chicos, no lo coloquen. Ustedes ponen el de su tabla periódica. Sobre el peso molecular que ya calculamos que era 98,0774 gramos mol. Ahora sí te contesto la pregunta que me hiciste, Lisette. Siempre, profe, colocamos el peso molecular en el denominador en todas las composiciones porcentuales. Sí, porque todos están en la misma molécula, que es el ácido sulfúrico. ¿Entendiste, Lisette? ¿Entendiste lo que te acabo de explicar, Lisette? Bueno, Ya perfecto. estaba ¿Sí te mirando quedó? y lo logré comprender. Eso, ¿y te quedó claro? Sí, profe, ya sé dónde salió. Bueno, perfecto, me alegra mucho. Chicos, entonces calculemos, pero para calcular nos hace falta por 100 y calculamos. Por favor, calculemos todos. A todos nos tiene que dar igual. ¿Listo? Entonces, 4 por 15.9994, cierro, dividido entre 98.0774, igual, y a ese resultado lo multiplico por 100. ¿Cuánto les da, chicos? 65.230. ¡Wow! Perfecto, 230. Listo, entonces ya tengo las composiciones porcentuales del azufre en el ácido sulfúrico, del hidrógeno en el ácido sulfúrico y del oxígeno en el ácido sulfúrico. Entonces yo les cuento que nosotros tenemos forma de verificar que esos cálculos nos hayan quedado correctos. ¿Cómo lo hacemos, chicos? Entonces voy a copiar acá verificación, verificación, verificación. Entonces yo puedo verificar que realmente estos cálculos sean correctos. Entonces yo les voy a contar que, ojo, que nosotros tenemos 3 elementos y esos 3 elementos componen al ácido sulfúrico de acuerdo al número de átomos que hay de cada uno de ellos. Si ellos 3 componen el ácido sulfúrico es el 100%, ¿cierto que sí? Él es la molécula total, es el 100%. Entonces, para verificar cuánto deben sumar estos 3 porcentajes, chicos, ¿cuánto deben sumar estos 3 porcentajes? 98,0. El peso molecular. No deben sumar el peso molecular, porque estamos calculando porcentajes. Entonces, el porcentaje va de 0 a 100, ¿cierto que sí? Entonces 100%. Muy bien, Juliana, excelente, 100%. Entonces, siempre vamos a decir, ojo, 100%. Entonces, vamos a calcular si estas bellezas sumadas, ¿cierto? Nos da 100%. Si ellas 3 sumadas, nos da 100%. Ah, profe, a mí me dio 98,999999. Listo, si a mí me da, profe, 100.002, está bien, está correcto. Hagamos el cálculo, chicos, ¿cuánto les da? Yo creo que por allí alguien ya me había dicho, profe, a mí me dio tanto, ¿cierto? No me acuerdo quién fue el que me lo dijo, pero listo. Entonces, ¿cuánto les dio, chicos? A mí me da, ojo, a mí, Natalia, me da 99,97%, 97,7%. Entonces, ustedes me van a decir, chicos, que ustedes me van a decir, profe, pero esto no es 100%, pero que sea 100% le falta un 0,03. Eso quiere decir que solamente con el hecho de que sea muy aproximado, ojo, no es que vaya a ser 98, no es que vaya a ser 97, no, nada, tiene que ser 99, algo, o tiene que ser 100.002 o 100.003. La idea es que esté el valor entre aproximadamente igual o similar a 100. ¿Entendieron, chicos? En el momento en el que a mí ese cálculo me dé 99,99 o 100.02 o 100, yo puedo decir que el ejercicio me quedó bien hecho. ¿Lo entendieron, chicos? ¿Lo entendieron? ¿Sí lo entendieron o no? Profe, entonces solo de 99 en adelante. 99 en adelante. 99, es decir, que se parezca a 100, que sea muy parecido a 100. ¿Listo? Profe, a mí me dio lo mismo que le dio a usted. Entonces, me alegra mucho por ti. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿les parece si hacemos 2 ejercicios más para que lo entiendan bien? Sí, profe, está bueno. Bueno, muy bien. Entonces voy a cambiar de diapositiva, pero ustedes me deben decir que puedo cambiar de diapositiva. Chicos, puedo cambiar de diapositiva. Cuando me digan 5 que puedo hacerlo, lo hago. ¿Ok? Sí, profe. Sí.
Sí. 2. Sí, profe. Entonces eso lo dejamos. 4. Van 4 personitas. Sí, profe. Listo, muy bien. Ahora sí te escucho. ¿Eso lo dejamos qué? Bueno, no sé quién me estaba diciendo algo, pero bueno, si me quieres decir algo, me lo dices, no te preocupes, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer 2 ejercicios. Entonces el ejercicio 1 va a ser así. ¿Listo? Entonces vamos a determinar, el ejercicio va a decir así, determinar la composición porcentual. Ay, discúlpenme, yo me como las palabras, chicos. Yo tengo esa costumbre, como copio rápido, me como las palabras. Entonces me toca determinar la composición porcentual de los elementos en el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es H2O2 y se llama peróxido de hidrógeno. ¿Listo? Bueno, compañeritos, entonces, la pregunta es, ¿cuántas composiciones porcentuales tengo que calcular yo? ¿Cuántas composiciones porcentuales tengo que calcular yo para esa molécula? 2. Muy bien, 2. Excelente, Laura, Vanessa y Camilo. ¿Por qué? ¿Por qué solamente 2? Porque hay 2 elementos. Así de sencillo, Laura Vanessa. Perfecta tu respuesta, porque hay 2 elementos. ¿Cuáles son esos 2 elementos? El hidrógeno y el oxígeno. Entonces tengo que calcular solamente 2 composiciones porcentuales. La primera puede ser, ¿cierto? La primera que nosotros podemos calcular puede ser la composición porcentual del hidrógeno. Y la segunda, la composición porcentual del oxígeno. Entonces, ¿cuál quieren calcular primero? ¿La del hidrógeno o la del oxígeno? Oxígeno. Muy bien, entonces vamos a calcular primero la del oxígeno, pero como ustedes ya saben que para hacer estos cálculos necesitamos el peso molecular de la molécula, es decir, del peróxido de hidrógeno, entonces primero vamos a calcular el peso molecular. Compañerita, espérame, me acuerdo el nombre, qué pena con ustedes, me acuerdo el nombre, Lisette Camila, ojo que vamos a calcular el peso molecular para que te lo grabes como se hace siempre, ¿listo? Entonces, peso molecular del peróxido de hidrógeno. Mira, tenemos el hidrógeno, entonces buscamos el hidrógeno, el peso atómico del hidrógeno en la tabla periódica, 1,0079. ¿Cuántos átomos tiene el hidrógeno en la fórmula molecular? 2, entonces por 2, más el peso atómico del oxígeno. Vamos a la tabla periódica y me dice que es 15.9994. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en la fórmula molecular? Hay 2, entonces por 2, e igual. ¿Listo? Entonces hacemos ese cálculo, todos en la calculadora, y miramos cuánto nos da. ¿Listo? Entonces 1.0079 por 2 más 15.9994 por 2. ¿Listo? A mí me da, chicos, y espero que a ustedes también les dé igual o similar, no tiene que ser exactamente igual, a mí me da 34,0146 y esta está en unidades de gramos por mol. Es decir, 34,0146 gramos por cada mol de ese peróxido de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos el peso molecular, vamos a aplicar la formulita que ustedes ya se saben. Y vamos a calcularla primero para el oxígeno porque ustedes me dijeron que querían primero en el oxígeno. Entonces la pregunta es, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene el peróxido de hidrógeno? 2. Muy bien, entonces 2 por, ¿qué sigue? ¿Qué sigue acá en la fórmula? ¿Qué sigue, chicos? Peso atómico. Muy bien, Vanessa, el peso atómico del oxígeno, porque estamos calculándolo a él. Entonces, 15,9994 y esto está en gramos mol. Ahora, sobre el peso molecular, como ya lo calculamos, lo traemos, ¿cierto? Lo traemos al cálculo. Entonces, al traerlo al cálculo es 34
0,0146 gramos por mol. Como tenemos gramos mol arriba y gramos mol abajo se cancelan y como está en porcentaje, por 100. Listo, ya tenemos el del oxígeno. Ahora, chicos, calculemos cuánto nos da. ¿Cuánto nos da? Nos da que 2 por 15.9994 es igual dividido entre 34.0146. Nos dice que es 94%, 94.070737%. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien, ya tenemos el del oxígeno. Vamos a calcular el del hidrógeno. Chicos, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene la molécula? Muy bien. 2, excelente. 2 por. Ojo, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que calcular? ¿Qué tengo que poner acá? ¿En el numerador? Peso atómico. Muy bien, excelente. Peso atómico del hidrógeno, 0,079, que está en gramos mol, ¿cierto? Sobre el peso molecular, profe, pero ya lo calculamos, entonces 34,0146 gramos por mol, cancelamos unidades y como está el resultado en porcentaje, por 100. Listo, chicos. ¿Cuánto nos da? 5.926. ¡Wow! Gracias. Listo, muy bien. Y como tenemos que verificar, chicos, ¿qué quiere decir? Que este señor sumado con este señor, ¿cuánto nos tiene que dar? ¿Cuánto nos tiene que dar, chicos? 100%. Así de sencillo. ¿Me ayudan a sumarlo? A ver cómo nos da. Ay, 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 qué bien. Profe, 99.998. Exacto. Entonces, estos dos sumaditos, ellos me dan 99, ¿me lo vuelves a repetir, por favor, Vanessa? 998. 998. Que si yo digo esto es aproximadamente 100%. ¿Listo, chicos? ¿O no? Entonces, hemos verificado y está correctamente calculado. Chicos, ¿entendido? ¿Todos entienden? ¿Hay alguno que no entiende? ¿O es muy fácil? No se preocupen, chicos. Si alguno de ustedes no entiende, dígamelo. No se preocupen. Volvemos y lo hacemos. La idea es que todos tengamos más o menos el mismo nivel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿hay alguien que no entiende? ¿Hay alguien que quiera que lo volvamos a explicar? ¿O está súper claro? Listo, muy bien. ¿Hacemos otro ejercicio o podemos pasar al otro tema? Profe, yo creo que podemos pasar. Listo, una personita. ¿Quién más cree o está de acuerdo con la compañera? Sí, profe, yo también. Profe, podemos pasar de tema. Muy bien, excelente, chicos. Entonces, eso quiere decir que entonces el siguiente tema que vamos a ver, y voy a reforzar un poco lo que ustedes están viendo con el profesor, y les voy a decir por qué vamos a reforzar el tema que están viendo con el profesor, porque lo que ustedes están viendo con el profesor en clase, lo vamos a necesitar para los próximos laboratorios, que se llaman reacciones químicas, y esto no, primero se llama propiedades químicas y luego reacciones químicas. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar ese titulito y voy a colocar otra diapositiva. Chicos, ¿puedo cambiar la diapositiva? Cuando ustedes me digan que yo puedo cambiarla, la cambio, ¿ok? Sí, profe. Muy bien, una personita. 4 personitas más que me digan que la puedo cambiar. Ya, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. 5, perfecto. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a colocar el siguiente título, chicos. Así de sencillito. Miren tan fácil que es. Vamos a colocar el título que se llama Reacciones y ecuaciones. Ecuaciones y ecuaciones químicas. Que estos dos temas unidos, entre paréntesis, se llaman estequiometría.
estequiometría. ¿Listo, chicos? Así de sencillo. Y no se preocupen, profe, yo no me acuerdo de nada de estequiometría. No hay problema. Yo se los voy a explicar como si estuviéramos de cero. Pues no de cero, porque ustedes ya vienen con un bagaje que les ha dado el profesor Rodrigo, ¿cierto? Pero yo les voy a reforzar ese tema. Yo creo que si lo están viendo con el profe Rodrigo, acá lo vamos a terminar de reforzar. Y es principal, chicos, porque las próximas prácticas de laboratorio lo necesitamos. Lo necesitamos claro. ¿Listo? Entonces, para poder continuar con este tema, lo primero que yo quiero es definirles qué es una reacción química. Entonces, ¿qué es una reacción química? Entonces, una reacción química, ¿cierto? Una reacción química chicos, una reacción química es un proceso en el cual una sustancia, esta sustancia puede ser una molécula, ¿cierto? Que es así como nosotros lo estudiamos, es decir, la molécula de la sustancia, cambia químicamente, cambia químicamente para formar una o más sustancias. Cambia químicamente para formar una o más sustancias. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Me entendieron lo que les acabé de explicar o no, chicos? Entonces resulta que ustedes con el profesor Rodrigo aprendieron qué es una propiedad química y qué es una propiedad física. Y les voy a recordar, una propiedad física es aquella propiedad que yo puedo determinar, que puedo medir, sin que la sustancia cambie su estructura química, su estructura molecular. Entonces, yo creo que el profesor Rodrigo les dio varios ejemplos. Yo puedo medir la temperatura de fusión del agua, es decir, yo puedo medir la temperatura a la que el hielo de agua, ¿cierto? Formado con agua, se vuelve líquido, y esa temperatura de fusión es una propiedad física porque para yo poderla medir, para yo poderla determinar, ella no deja de ser agua. Ella es agua-hielo, es decir, sólida, o agua líquida, y sigue siendo agua. ¿Entendieron? Entonces, cuando la sustancia no cambia su fórmula molecular, es una propiedad física. Pero cuando el agua reacciona con otra sustancia o reacciona para convertirse en hidrógeno y oxígeno separados, deja de ser agua. Entonces su fórmula molecular ya no va a ser agua, sino va a ser hidrógeno y oxígeno, es diferente totalmente. Entonces cuando ella cambia su fórmula molecular química, ya no se llama una propiedad física, sino se llama una propiedad química. Entonces para que haya una propiedad química tiene que haber una reacción, que es el proceso mediante el cual esa sustancia cambia para formar una o más sustancias nuevas. ¿Entendieron lo que les acabé de explicar? ¿Entendieron? Hola. Profe, Perfecto, muchas gracias por responder a Camilo André. Entonces, chicos, cuando una sustancia cambia, ¿cierto? Cambia para formar una o más, ella hace una reacción en la naturaleza. Yo no necesito, yo la puedo impulsar, yo puedo hacer que la reacción se dé, pero realmente la reacción ocurre. ¿Estamos de acuerdo? Ocurre. Ahora, nosotros cómo lo estudiamos, nosotros cómo entendemos esa reacción. Nosotros estudiamos, lo entendemos por medio de las ecuaciones químicas. Entonces, ¿qué es una ecuación química? Entonces vamos a definir qué es una ecuación química. Una ecuación química, ¿cierto? Una ecuación química, una ecuación química, chicos, ojo, una ecuación química usa los símbolos químicos para representar la reacción que ocurre en la naturaleza. La reacción que ocurre.
¿Qué ocurre? ¿Listo? ¿Qué ocurre? Entonces ustedes me dirán, profe, pero ¿cuáles símbolos? Chicos, en la tabla periódica, para representar al hidrógeno, utilizamos el H y es un símbolo químico. En la tabla periódica, para representar el oxígeno, la sustancia oxígeno o el elemento oxígeno, nosotros utilizamos el O y eso es un símbolo químico. Entonces, todos los símbolos que representan a los elementos en la tabla periódica están ahí y son los que ustedes reconocen como los elementos de la tabla periódica, esos símbolos, ese H, ese oxígeno, ese, por ejemplo, para el cobre es Cu, para el plomo es Pb, y así sucesivamente. ¿Me entendieron lo que les acabo de explicar? ¿Lo que les acabo de explicar? Sí, profe. Muy bien, entonces, chicos, una ecuación química usa los símbolos químicos para representar lo que ocurre en la reacción. Entonces, como yo utilizo la ecuación para representarla, para explicarla, para expresarla, entonces la ecuación química, chicos, la ecuación química se escribe, porque yo no puedo escribir la reacción ocurre, ¿cierto? Se escribe y se balancea, Entonces, cuando yo digo que se balancea es cuando digo que estoy haciendo estequiometría, ¿entendido? Cuando yo voy a balancear esa ecuación química, estoy haciendo estequiometría. Profe, yo no me acuerdo cómo se balancea una ecuación química. No se preocupe, lo vamos a aprender. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando yo escribo la ecuación, simplemente estoy representando por medio de símbolos esa reacción que ocurre en la naturaleza. Y para yo poder hacer que esa reacción represente realmente esa reacción química, tengo que balancearla. Y cuando nosotros decimos, es que yo la balanceo, entonces estoy diciendo que estoy haciendo estequiometría. ¿Entendido lo que les acabo de explicar? Profe, no me acuerdo cómo se hace estequiometría. No te preocupes, lo vamos a aprender. Pero quiero que ustedes sepan que la estequiometría es cuando yo balanceo esas ecuaciones químicas que escribo representando la reacción que ocurre en la naturaleza o la reacción que está ocurriendo en un laboratorio. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Sí, profe. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, chicos, en el aire, pasen la mano por el aire. En el aire tenemos muchos gases. Entre esos tenemos el hidrógeno diatómico, y tenemos el oxígeno que respiramos. Y ambos son gaseosos. ¿Estamos de acuerdo? Ambos son gaseosos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Muy bien, entonces, en el aire tenemos, ojo, el hidrógeno diatómico y, ojo, entre paréntesis, gaseoso. Este G, entre paréntesis, su índice, significa estado gaseoso. Si pusiéramos L, significaría líquido. Si pusiéramos S, significaría S. Si pusiéramos acuoso, es decir, que está en agua, significaría AC. ¿Listo? Entonces, el hidrógeno en el aire, que es diatómico, se oxida, chicos, se oxida con el oxígeno que nosotros respiramos, que también es gaseoso y diatómico, para formar agua, que en el momento en el que se forman en el aire, el agua queda gaseosa hasta que pesa tanto que llueve. ¿Entienden, chicos? ¿Entienden lo que les acabo de explicar? Entonces, la reacción que ocurre en el aire es que el oxígeno oxida el hidrógeno y forma agua. Pero ojo, esa reacción yo no la veo, ella ocurre en la naturaleza. Entonces, ¿yo cómo hago para entenderla? La escribo, y al escribirla, la hago por medio de una ecuación química. Entonces, lo que ustedes ven ahí se llama una ecuación química. Y esa ecuación química trata de representar o trata de expresar la reacción que está ocurriendo en el aire para formar el agua. ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? Sí, profe. Muy bien, entonces siempre que ustedes vean una reacción química, en la reacción química, chicos, el signo más, ¿cierto? El signo más lo vamos a leer o va a significar reacciona con. Eso es lo que significa. Y la flecha va a significar produce. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se lee esa ecuación química? Se lee de la siguiente forma.
el hidrógeno diatómico gaseoso que está en el aire reacciona con el oxígeno diatómico que está en el aire gaseoso y produce agua en forma gaseosa. ¿Entendieron, chicos, cómo se lee? ¿Por qué? Porque el signo más significa reacciona con o significa más. Yo también puedo decir, profe, yo puedo decir el oxígeno gaseoso más el hidrógeno gaseoso produce agua. Sí. ¿Quién dice que no? Lo importante es que yo lo entienda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Profe, sí. Muy bien. Entonces, hay otra cosa, chicos. En la reacción, en las ecuaciones químicas, tenemos el lado, ojo, a partir de la flecha, a partir de esta flecha vamos a tener este lado de acá, se va a llamar el lado izquierdo y le pertenece a los reactivos. ¿Listo? Entonces, todo lo que tengamos a este lado de acá se llaman reactivos. Y a partir de la flecha hacia la derecha, se llaman productos. ¿Entendido? Entonces, todo lo que esté acá, sea 1, 2, 3 sustancias, se llaman productos. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido lo que les acabo de explicar? Sí, profe. Pero resulta, chicos, que tenemos otro problema. Y el problema es el siguiente. Resulta que esa ecuación química que yo escribí ahí, ella no representa la reacción real que ocurre en la naturaleza. Ojo con lo que les voy a decir. Si ella no cumple o no está de acuerdo con la ley de la conservación de la masa o de la materia. ¿Qué significa la ley de la conservación de la masa o la materia? Y yo, tranquilo, no se preocupen, yo se los voy a decir. Ustedes lo aprendieron hace mucho tiempo cuando les decían, chicos, la energía y la masa ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Si lo recuerdan, entonces esa se llama la ley de la conservación de la energía y la ley de la conservación de la masa o de la materia. ¿Si lo recuerdan o no lo recuerdan? Entonces, vamos a colocar aquí que para que ella represente la reacción real, debe cumplir la ley, la ley de conservación de la masa, que para ustedes la masa también va a ser materia. ¿Listo? Materia. ¿Entendido, chicos? Y chicos, muy fácil. Profe, ¿y yo cómo sé? ¿Cómo hago para que esa ecuación química cumpla con la ley de la conservación de la materia? Es muy fácil, es demasiado fácil. Ojo con lo que les voy a decir. Para que ella cumpla con la ley de la conservación de la materia, significa, chicos, sencillito. ¿Qué significa? Significa que, ojo, el número debe haber el mismo número de átomos de cada elemento en ambos lados, ojo, lados de la ecuación química. Profe, ¿cuáles son los lados? Pues el lado izquierdo y el lado derecho, el lado de los reactivos y el lado de los productos. ¿Entendieron, chicos, lo que les acabo de decir? Para que ella realmente represente esa ecuación química, ella debe cumplir con la ley de la conservación de la materia. Pero para que ella cumpla, esa ecuación química cumpla, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Muy fácil. El número de átomos de cada elemento debe ser igual en cada lado de la reacción, en el lado derecho y en el lado izquierdo. Profe, no te entiendo, no te preocupes, lo vamos a entender. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con lo que hemos dicho hasta ahora o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Profe, sí. Claro. Muy bien, entonces chicos, ¿qué hacemos para que haya el mismo número de átomos de cada elemento
a cada lado de la flecha, al lado derecho y al lado izquierdo. A ese proceso le llamamos balanceo. A ese proceso le llamamos balancear. Y en el momento en el que nosotros balanceemos, estamos haciendo que la ecuación química cumpla con la ley de la conservación de la materia. ¿Cómo lo hacemos? Chicos, cuando ustedes me indiquen que puedo pasar la diapositiva, la paso. Y sigo el tema. ¿Listo? Sí, profe. Listo, muy bien, gracias. Entonces, eso quiere decir, chicos, que voy a volver a copiar la misma reacción que les copié en la diapositiva anterior. Entonces decía, ojo, hidrógeno diatómico gaseoso más O reacciona con el oxígeno diatómico gaseoso. Ay, espérenme un momentico que acá necesito que me dé espacio. ¿Listo? Yo me imagino que muchos de ustedes ya saben por qué. Oxígeno diatómico gaseoso, ¿cierto? Y produce agua en forma gaseosa. ¿Listo? Profe, esa es la que se sube, ¿cierto? En gas, y cuando ya pesa mucho llueve. Esa es. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, chicos, así de sencillo. Vamos a balancear. Vamos a hacer que esa ecuación química cumpla con la ley de la conservación de la materia. Entonces, para poder balancear, vamos a seguir un proceso. Y el proceso es así. Yo les hago la pregunta, ¿quieren que se los enseñe paso por paso? ¿O quiere que hagamos la lista de pasos y luego lo apliquemos en la ecuación? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Cómo les gustaría mejor? ¿Que hagamos paso por paso y lo vayamos aplicando en la ecuación? ¿O quieren que veamos los pasos y luego lo apliquemos en la ecuación? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo les parece mejor? Profe, paso por paso. Muy bien, entonces vamos a hacerlo así. Entonces vamos a copiar un titulito que va a decir procedimiento. Ops. Ok, procedimiento para balancear. ¿Listo? Una ecuación química. ¿Listo? Entonces me dicen, profe, ¿qué significa esa ecuación? ¿Qué significa QCA? Química. ¿Listo? Procedimiento para balancear una ecuación química. Y eso que se llama escribir así se llama pereza. ¿Listo? Pero para no escribir toda una ecuación química. ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, el primer paso que ustedes van a copiar, así de sencillo. ¿Listo? El primer paso es identificar los reactivos, escribirlos al lado izquierdo de la flecha. De la flecha, ¿cierto? E identificar los productos y escribirlos al lado al lado derecho de la flecha. ¿Listo? ¿Entendido, chicos? El primer paso. Ah, profe, pero tú ya los colocaste. Sí, colocamos reactivos, el hidrógeno, el oxígeno y como producto, es decir, en el lado derecho de la flecha, el agua. ¿Entendido, chicos? Entonces tenemos reactivos y tenemos productos. O productos, todo lo que esté después de la flecha, sea uno o más, son productos. ¿Entendido, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Gracias. Ahora el segundo paso. Ojo, el segundo paso, ¿qué me dice? El segundo paso me dice que debo, ojo con lo que voy a decir, debo identificar el número de átomos que hay a cada lado de la ecuación. Debo identificar. Espérenme un momentico, chicos. Yo me voy a ir un momentico acá y voy a identificar si es. Primero se buscan. Ok, perfecto. Entonces,
muchachos, no se preocupen adicional a lo que les voy a decir, porque este procedimiento en la guía que yo les voy a pasar la semana entrante está paso a paso. Si no lo copian perfectamente, no se preocupen porque lo van a tener en la guía de la semana entrante. ¿Listo? Entonces, y lo tienen paso a paso. Entonces, el segundo paso es, ojo chicos, el segundo paso es, ¿cómo es que se escribe el segundo paso? A ver, escribámoslo de una forma chévere. Determinar el número de átomos, determinar el número de átomos de cada elemento a cada, ay, discúlpenme, ahí se me fue, es que comienzo a copiar rápido y se me pierde elemento a cada lado de la ecuación. Entonces vamos a identificar el número de elementos. ¿Cuántos elementos hay en el lado, ojo, en el lado izquierdo de la ecuación? ¿Cuántos elementos, chicos? ¿Cuántos elementos? Muy bien. ¿Cuáles son esos elementos? Hidrógeno y oxígeno. Entonces, en el lado izquierdo, ¿cuántos elementos deben haber? ¿Cuántos elementos deben haber? Es sencillo, 2. Entonces, si hay 2 a el lado izquierdo, deben haber 2 al lado derecho. Así de sencillo. Entonces, vamos a identificar el número de átomos de cada elemento. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos, y ojo, buen procedimiento, una buena práctica, es colocar hidrógeno. 2 puntos. Chicos, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en este lado de la ecuación en este momento? Ahora, ¿cuántos átomos, chicos? ¿Cuántos átomos de cada elemento, del elemento hidrógeno, discúlpenme, del elemento hidrógeno hay en este lado de la ecuación? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 2. Muy bien, 2. Entonces, cuando a cada lado de la ecuación haya el mismo número de átomos, determino que está balanceado. ¿Entendido en este momento? ¿Entendido? Pero el elemento, no la ecuación, el elemento. ¿Listo? ¿Entendido? Muy bien, ya determinamos el hidrógeno. Ahora vamos a determinar cuántos átomos de oxígeno hay a cada lado de la ecuación. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay a este lado de la ecuación? ¿Cuántos, chicos? Muy bien. ¿Y al otro lado de la ecuación cuántos átomos hay? ¿Cuántos? 1. 1. Entonces no está balanceado. En ese momento, chicos, yo digo, como un solo elemento no está balanceado, la ecuación no está balanceada, y ojo con lo que les voy a decir. Por lo tanto, en este momento esa ecuación no cumple, chicos, con la ley de la conservación de la materia. Entonces, en este momento no representa la reacción que ocurre en la naturaleza. Solamente y solo sí porque no cumple con la ley de la conservación de la materia. El único caso para que ella cumpla y represente la verdadera reacción de la naturaleza es que ella, ojo, esté balanceada. ¿Me entendieron lo que les acabo de decir? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, chicos, el siguiente paso para balancear es el siguiente. Entonces, tercero. ¿Listo? Entonces, el tercer paso dice así. Dice de la siguiente manera. A ver cómo lo... Listo, muy bien. Entonces, ya lo buscamos. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué significa, chicos? Entonces, el siguiente paso es, ojo, por medio, vamos a colocarlo así,
por medio de coeficientes, y se llaman estequiométricos, Ojo, generalmente son, ojo con lo que les voy a decir, generalmente son 1, 2 y 3. Y muy rara vez, chicos, muy rara vez, 4, 5 y 6. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo utilizar 4, 5 y 6, pero muy rara vez. La mayoría de las veces los coeficientes estequiométricos son 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y muy rara vez 4, 5 y 6. ¿Entendieron? Muy bien. Entonces, por medio de coeficientes estequiométricos, balancé los elementos o los átomos, más bien los átomos, en vez de decir los elementos, los átomos de cada elemento, hasta que la ecuación, es decir, todos los elementos estén balanceados. ¿Cómo lo hacemos, chicos? Muy fácil. Ojo con lo que les voy a decir. Y se lo voy a colocar en otro color y un color raro. Y es este. Ojo, chicos, estos subíndices no se tocan. No se tocan nunca, nunca. Cuando yo estoy balanceando una ecuación química, esos subíndices nunca se tocan. ¿Por qué? ¿Por qué no se tocan? Porque ellos hacen parte de la molécula que está reaccionando. Si yo cambio o toco esos subíndices, estoy cambiando la sustancia que está reaccionando y por lo tanto la reacción no es la que yo quiero representar. Entonces, esos subíndices nunca se tocan. ¿Listo? ¿Qué son los coeficientes estequiométricos? Entonces, muy fácil, chicos. ¿Qué son los coeficientes estequiométricos? Los coeficientes estequiométricos, chicos, son números enteros que yo coloco al lado, ojo, izquierdo de la fórmula molecular de cada sustancia que hace parte de la ecuación. Entonces son números enteros que coloco en esos circulitos, en esa posición donde están los círculos azules, que generalmente son 1, 2 y 3. Muy de vez en cuando pueden ser 4, 5 y 6. ¿Entendido? Entonces, esto que yo les coloqué aquí, se llaman coeficientes estequiométricos. Bueno, como ustedes lo quieran llamar, ¿listo? Coeficientes estequiométricos, ¿listo? Se llaman coeficientes. ¿Listo, chicos? Coeficientes. Yo creo que voy a borrar esa palabra porque eso ni se entiende qué es lo que dice ahí. Entonces, eso se llama coeficientes. Coeficientes. Uy. Angie. Ok, gracias. Angie, o quién está teniendo el micrófono abierto para que evite el retorno. Chicos, entonces, esos coeficientes estequiométricos, ojo, los coeficientes estequiométricos me indican número de moléculas, no de átomos, sino número de moléculas. Entonces, vamos a colocar acá. Coeficiente estequiométrico indica número de moléculas, no de átomos, de moléculas. ¿Listo? Indica número de moléculas. ¿Ok? ¿Entendido, chicos, hasta ahí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ojo cómo lo vamos a hacer, que es muy fácil. Chicos, ahora sí vamos a terminar de balancear. Entonces, quiere decir que debo agregar números enteros, generalmente 1, 2 o 3, de manera tal que me balanceen el número de átomos de cada elemento a cada lado de la ecuación. Miren lo sencillo que es y miren lo fácil que es. Chicos, aquí tenemos 2 átomos de oxígeno y aquí tenemos 1. Por medio de multiplicaciones, ¿cómo hago que este 1 se convierta en 2? Para que me quede igual número
de átomos en cada lado. ¿Cómo hago para que él se convierta en 2? Por medio de multiplicaciones. ¿Cómo lo hago? Profe, uno pone el 1 antes del oxígeno. ¿El 1? En- ¿El 1? profe, el hidrógeno ya está balanceado, ¿cierto? Sí. Solamente necesitamos balancear el oxígeno. Sí, pero al lado derecho, no al lado izquierdo, al lado derecho. Entonces, balancear el oxígeno me toca balancear con número de moléculas de agua. Entonces, chicos, ¿cómo hago para que este 2 de acá del oxígeno se convierta en 2 a este lado? ¿Cómo hago? Pero por medio de multiplicaciones, ¿cómo hago? Chicos, matemática, ¿cómo hago para que este 2 sea igual a este por medio de multiplicaciones? Este 1 se convierta en 2 por medio de multiplicaciones. ¿Cómo hago? Multiplicarlo por 2. Así de sencillo. Entonces, miren, chicos, multiplico por 2. Y en este momento, 1 por 2 es igual a 2, ¿cierto que sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, cuando yo multiplico por 2, significa que aquí tengo que colocar un 2. Este 2 lo coloco acá. ¿Entendieron? Y este señor 2 se llama coeficiente estequiométrico. ¿Entendieron? Entonces, cuando ya he balanceado el oxígeno, la teoría me dice, tengo que balancear hasta que todos los átomos tengan el mismo número. Entonces, voy a verificar nuevamente el balanceo. Siempre lo hago hasta terminar. Otra vez, chicos, ¿cuántos átomos de hidrógeno tenemos en el lado izquierdo de la reacción en este momento? ¿Cuántos? 2. Muy bien. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno tenemos en este momento? 2. No, porque 4. ya tenemos eso. Muy bien. 4. Ahora, ¿está balanceado? No. Se desbalanceó, profe. Entonces, balanceémoslo. ¿Cómo Profe, hacemos, chicos? ¿Cómo hacemos para que ahora este señor 2 de acá se parezca por medio de multiplicaciones a este 4? ¿Qué hacen? ¿Qué tenemos que hacer? dos delante, ¿Qué dijeron? dos delante del hidrógeno. Es Antes decir, de- multiplicar por 2, ¿cierto? Sí. Entonces, entonces 2 y este 2 es este señor que está acá. Muy bien. Vamos, como ya movimos nuevamente, ojo chicos, como ya movimos nuevamente, vamos a volver a verificar el balanceo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar de cero otra vez. Muy bien. Chicos, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en este momento en este lado de la ecuación? 4. Muy bien, 4. ¿Y a este lado de acá cuántos hay? 4. Muy bien, balanceada. Ahora vamos a mirar el oxígeno. En este momento, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en este lado de la ecuación? ¿Cuántos? 2, muy bien. ¿Y en este lado de acá, cuántos hay? 1. No, porque mira, estoy multiplicando por eso, 2. El ¿Listo? 2 multiplica todo. Sí, multiplica toda la molécula. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿está balanceado o no está balanceado, chicos? Sí. Entonces, el último proceso, el último paso, es decir, el número 4, ustedes van a colocar, se balancea hasta que ya, es decir, siempre voy a verificar el balanceo hasta que quede totalmente balanceado. ¿Estamos de acuerdo? Siempre. En el momento, chicos, en que la ecuación está totalmente balanceada, yo digo, ojo con lo que voy a decir, esta ecuación cumple con la ley de la conservación de la materia y por lo tanto representa en este momento la reacción que ocurre realmente. ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? ¿Entendieron, chicos? ¿Pero se cumple con qué? La ley de la conservación de la materia. La ley de la conservación de la materia. Yo ya les había copiado la ley de la conservación en la diapositiva anterior, ¿cierto que sí o no? Listo, muy bien. Chicos, ¿entendido cómo se balancea? ¿Qué les parece si hacemos un pequeño ejercicio? Un pequeño ejercicio para terminar, ¿les parece? ¿O no? Sí, Profe, profesor. sí. Listo.
Una pregunta, antes de seguir, chicos. ¿Les pareció muy difícil? ¿Muy difícil? Profe, no. Listo, muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio y ustedes me comentan qué tan difícil les parece. Listo, entonces vamos a ir a esta diapositiva. En esta diapositiva les voy a colocar una reacción. Ojo, ojo, la reacción en la naturaleza es así. Y se las voy a describir primero. La reacción en la naturaleza está, chicos, el monóxido de carbono que desprenden la industria, los carros, las motos, se oxida con el oxígeno del aire y produce una molécula que para nosotros es tóxica, que se llama dióxido de carbono y que está en el aire que nosotros respiramos, ¿ok? Entonces la reacción es así. El monóxido de carbono que producen gaseoso los carros, las motos, los exhaustos, ¿cierto? Reacciona o se oxida con el oxígeno gaseoso del aire y produce una molécula que para nosotros es tóxica, que se llama el dióxido de carbono, que está en el aire y se llama dióxido de carbono. Profe, ¿cómo se llama el primero? Muy fácil, el gas que producen los automotores o la industria se llama monóxido de carbono. ¿Listo? Monóxido de carbono. Este es el oxígeno y este se llama dióxido de carbono. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿cómo es la reacción? Este gas lo producen los carros, se oxida o reacciona con el oxígeno del aire gaseoso y produce una sustancia que se llama dióxido de carbono. Entonces resulta que yo acabo de escribir la ecuación que supuestamente describe esa reacción, pero para que ella realmente describa esa reacción, tiene que cumplir con la ley de la conservación de la materia. Para que ella cumpla con la ley de la conservación de la materia, ella debe estar balanceada. Es la única forma de que cumpla con la ley de la conservación de la masa o de la materia. Entonces, eso quiere decir, chicos, que debemos balancear. La pregunta que yo les hago, ¿cuántos elementos o cuántos átomos de elementos hay en esa reacción? ¿Cuántos? Profe, el monóxido tiene 1 y el oxígeno tiene 2. ¿Cómo? No. ¿Cuántos elementos de la tabla periódica hay ahí en esa reacción? ¿Cuántos? Muy bien. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El Monóxido de carbono. el oxígeno, ¿Sí? Carbono y el oxígeno. Así es. Muy bien. Entonces hay dos. El carbono y el oxígeno. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos que balancear? Pues 2. Así de sencillo. Entonces, ¿qué quieren que balanceemos primero? ¿El carbono o el oxígeno? Y ojo que se me pasó algo, chicos, ojo con lo que les voy a decir. Siempre en todas las reacciones, para balancear, primero balanceamos todos los elementos diferentes al hidrógeno y al oxígeno. Siempre, en todas las reacciones, cuando vamos a balancear, primero balanceamos todos los elementos diferentes al hidrógeno y al oxígeno. Y para terminar, primero se balancea el hidrógeno y por último, el oxígeno. Profe, pero si no hay hidrógeno, pues dejas de último al oxígeno. Profe, si no hay oxígeno, el último será el hidrógeno. ¿Entendido lo que les acabo de decir? Siempre balanceo todos los elementos diferentes al hidrógeno y al oxígeno. Luego balanceo el hidrógeno si está. Y luego, por último, siempre voy a balancear el oxígeno. ¿Me entendieron lo que les acabo de decir? Muy bien. Entonces, vamos a balancear. ¿Cuál vamos a balancear primero? Carbono. Muy bien, así de sencillo, facilito. ¿Por qué? Porque no es el oxígeno, profe. Entonces, vamos a balancear el carbono. Entonces, átomos de carbono. Muy bien. ¿Cuántos átomos de carbono, chicos, hay en el lado de los reactivos? 1. 1. Muy bien, 1. ¿Y al lado de los productos cuántos hay? 1. Muy bien, balanceado. Por ahora, balanceado. Vamos entonces a balancear el siguiente elemento que nos queda, el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en este momento en los reactivos? 2.
Aquí hay 2. ¿Y a este lado cuántos hay? 2. ¿No? 2. ¿A este lado? Chicos, ¿cuántos hay en el lado de los reactivos? No hay 2. Aquí hay 2, porque hay 2 átomos. ¿Y aquí cuántos hay? ¿Cuántos átomos hay en el lado de los reactivos, chicos? Profe, 3. Muy bien, excelente. 1 más 2 me da 3. Ahora, ¿cuántos hay en el lado de los productos? ¿Cuántos átomos? ¿Cuántos átomos, chicos? 2. Muy bien, 2. Y ojo, chicos, con lo que les voy a decir. Ojo con lo que les voy a decir. Ustedes me van a preguntar, profe, ¿por qué lo colocaste 1 más 2? Porque si eso da 3. Chicos, porque tengo que saber que proviene de 2 sustancias diferentes. De esta proviene 1 y de esta provienen 2. Y aquí queda una sola con 2. Entonces me queda mucho más fácil balancear, chicos. Resulta que aquí quedan 3 y aquí quedan 2. Entonces, si yo digo que vaya a balancear, me tendría que tener 3 a este lado. Pero entonces, utilizando números enteros, 1, 2 y 3 generalmente, no me va a ser fácil que me queden 3, porque yo no puedo sumar acá porque no tengo sino una sola sustancia. Entonces, ¿cómo, chicos, hago para que esta sustancia, para que estos dos queden igual? Multiplicando estos dos números que están aquí y multiplicando este para que en ambos lados de la ecuación me queden el mismo número de oxígenos. ¿Qué me dicen ustedes? Multiplicando por números enteros, generalmente 1, 2 y 3. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Les digo yo o lo hacen ustedes? Hola. No me lo puedes decir. Listo, entonces miren chicos, tenemos 2 y 2 y me faltaría este 1, pero como tengo que agregar números enteros generalmente 1, 2 y 3, pues muy fácil, multiplico este por 2 y como 2 más 2 da 4, multiplico por 2. ¿Entendieron? Entonces, este 2 viene acá, que es donde está un átomo de oxígeno, y lo coloco acá como coeficiente estequiométrico. Y este 2 viene acá y lo coloco acá como coeficiente estequiométrico. ¿Entendieron? Profe, pero ¿por qué no sumaste 1? No puedo porque está una sola sustancia. ¿Entendido? No puedo ponerme a inventar sustancias que no hay en la reacción. Simplemente multiplicando por 1, 2 o 3, tengo que lograr que en ambos lados quede el mismo número de átomos. ¿Entendieron? ¿Sí o no, chicos? ¿Entendieron? Sí, profe. Entonces, ¿por qué separé en este caso 1 y en este 2? Porque me queda más fácil ver que si multiplico aquí por 2 y sumo por 2, aquí puedo multiplicar por 2 y me queda 2 más 2, 4, que es igual a 2 por 2. Y así balanceo con 1, 2 y 3 generalmente. ¿Me entendieron, chicos? ¿Entendieron qué fácil es? Muy bien. Entonces, como balanceé, chicos, vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a verificar nuevamente el balanceo. ¿Ok? Entonces vamos a verificar. Profe, comienzo otra vez ¿qué? ¿Por el carbono? Sí, otra vez. Muy bien. ¿Cuántos átomos de carbono en este momento hay en el lado izquierdo de la ecuación? ¿Cuántos átomos, chicos? ¿Cuántos átomos? 2. Muy bien, 2. Y al otro lado de la ecuación, ¿cuántos átomos de carbono me quedaron? 2. Muy bien, balanceado. Ah, no. ¿De carbono? Sí. No. Muy Sí, bien. profe, sí. 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos a este lado? Chicos, ¿acá cuántos átomos de oxígeno hay? 4. 2. Ah, muy bien. Acá 2 más 2 da 4, ¿cierto? Listo, muy bien. ¿Y acá cuántos? 4. ¿Está 4. balanceado, chicos? ¿Está balanceado? ¿Sí o no? Hola. Profe, sí, no. Listo, pero así es, en serio. ¿Sí? Listo. Compañeritos,
en este momento, ojo con lo que les voy a decir, en este momento puedo decir que esa ecuación representa la verdadera reacción que ocurre en la naturaleza. ¿Por qué? Profe, porque cumple con la ley de la conservación de la materia. ¿Qué significa? Tener el mismo número de átomos al lado izquierdo que al lado derecho de la ecuación. Chicos, ¿sencillito o muy difícil? Profe, sí y no. Sí, no, ¿qué significa, Camilo André? Tranquilo, dime, ¿qué significa para ti? Hola. Bien, debe repasar, pues, o sea. Listo, ¿qué les parece si para terminar en estos 25 minutos hacemos otro ejercicio? Otro ejercicio. Sí, profe. Listo, perfecto. Para terminar, entonces voy a pasar la diapositiva. Voy a Pero, pasar. Dime. Pero lo vamos a hacer con 3 elementos. Eso voy a hacer. ¿Listo? ¿Te parece? Listo, perfecto. Entonces vamos a balancear y yo les voy a decir la reacción que les voy a proponer. Tan bonita que es. Y dice, ojo, cuando yo caliento una sustancia que se llama clorato de potasio, produzco cloruro de potasio y oxígeno gaseoso. Entonces la reacción es así. La voy ahora sí a escribir. La ecuación de esa reacción es así. Ay, disculpen, es acá. Ah, es que cambié el color. Espérenme un momentico, voy a coger este negro, listo. Entonces, este señor que yo le voy a copiar acá se llama clorato de potasio. Y este señor, cuando yo lo caliento, es decir, cuando yo le coloco, lo caliento, él produce cloruro de potasio más oxígeno. ¿Listo? Ay, espérenme un momentico, chicos, yo voy a borrar acá porque necesito espacio. Siempre que vamos a balancear, necesitamos espacio en la parte anterior de las moléculas, ¿cierto? Porque vamos a agregar números. Entonces vamos a colocar, ¿qué pasó? Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo se llama? Cuando yo caliento clorato de potasio, produzco cloruro de potasio y oxígeno gaseoso. Listo, esa es la reacción. Entonces voy a borrar esto es la explicación, ¿cierto? Y voy a colocarles el nombre. Este se llama clorato de potasio, y este se llama cloruro de potasio. El otro no, porque ustedes ya saben que se llama oxígeno diatómico. Listo, muy bien. Entonces vamos a balancearla. ¿Cuántos elementos tenemos en esa reacción? ¿Cuántos elementos? Profe, Dime. profe, en la ecuación no importa que la reacción es de primera si los reactivos es de segunda. No te entiendo lo que me acabas de decir, Juliana. Profe, porque pues como lo entiendo ahí, la reacción de los elementos que usted nos está dando está de primera, la escribiste de primera, y luego escribió los reactivos. No, Juliana. En este caso, el clorato de potasio es el reactivo y el cloruro de potasio y el oxígeno son productos. Siempre, Juliana. Lo que esté al lado izquierdo es reactivo y lo que esté al otro lado es lo que se produce. Ahora tú me estás diciendo es porque en las otras reacciones antes teníamos 2 reactivos y un producto, ¿cierto que sí? No. Es que en esas 2 sustancias se unen y producen una. Y en esta, una sustancia se descompone y produce 2. ¿Entendido? Sí, profe, gracias. Exacto, pero el clorato de potasio sigue siendo reactivo y el cloruro de potasio y el oxígeno productos. ¿Entendido hasta ahí? Listo, muy bien. Chicos, otra vez vuelvo y pregunto. ¿Cuántos elementos tenemos en esa reacción? 3. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cuántos balanceos tenemos que hacer? 3. Así de sencillo. Muy bien. ¿Quién es la que me está contestando? No sé, pero... Ok, perfecto, Vanessa. Excelente. Entonces, eso indica que ¿cuál elemento quieren balancear primero? ¿Cuál elemento quieren balancear primero, chicos? Clorato de potasio. No, elemento. El clorato es una molécula. ¿Qué elemento? Muy bien, entonces el potasio. Entonces, potasio, 2 puntos. Chicos, ¿cuántos átomos hay en el clorato? ¿Cuántos átomos de potasio hay en el clorato de potasio? 1. Muy bien. Y a este lado, ¿cuántos átomos de potasio hay? 1. Entonces está balanceado. ¿Listo?
Vamos a mirar entonces ahora el cloro. ¿Por qué no el oxígeno? Porque es el último siempre. Entonces el cloro. ¿Cuántos átomos de cloro hay en este momento en el reactivo? Uno. Muy bien, 1. ¿Y cuántos hay en este momento en los productos? Uno. Muy bien, balanceada. Vamos a mirar el oxígeno. Oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en el reactivo? 3. Muy bien, 3. ¿Y al otro lado? 2. Muy bien, desbalanceado. Profe, pero usted me dijo que yo como balanceo, multiplicando por números, generalmente 1, 2 y 3. ¿Cómo hago para que ellos dos sean iguales? Por medio de multiplicaciones. ¿Qué hago? Para que sean iguales. Se multiplica el 3 por 2 y el 2 por 3, ¿no? Así de sencillo, qué fácil. Entonces, multiplico este por 2 y este por 3. Y en ambos lados me da 6. Muy fácil. Entonces, acá coloco este 2, coeficiente estequiométrico, y aquí coloco este 3, coeficiente estequiométrico. Profe, pero yo balanceé, tengo que volver a verificar. Vamos a volver a verificar todo el balanceo, otra vez. ¿Por qué? Porque hace parte de lo que nosotros llamamos balanceo. Volver a verificar. Vamos a volver a verificar otra vez. Chicos, en este momento, ¿cuántos átomos de potasio me quedaron en los reactivos? 2. Muy bien. En este momento, ¿cuántos átomos de potasio me quedaron en los productos? 1. Está desbalanceado. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Ya aprendieron? ¿Qué hago? Multiplica por 2. Así de sencillo. Multiplico por 2. Entonces vengo y lo traigo acá y lo coloco acá. ¿Listo? Profe, ¿me toca volver a verificar? Claro que sí. Vamos a volver a verificar el balanceo. ¿Listo? Otra vez. Iniciamos de cero. ¿Cuántos átomos de potasio hay en el lado de los reactivos? 2. ¿Cuántos átomos de potasio tengo en este momento en los productos? 2. Eso, balanceado. Otra vez, ahora cloro. ¿Cuántos átomos de cloro tengo en este momento en los reactivos? 2. Muy bien. ¿Cuántos átomos de cloro tengo en este momento en los productos? 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo en los reactivos? En el reactivo. 6. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo en el reactivo? En los productos, disculpe. ¿Cuántos átomos de oxígeno, chicos? 6. 8, profe, no. 8. 6. ¿Dónde están los 8? No, profe, 6. Listo, muy bien. Entonces, en este momento, balanceada. Entonces, puedo decir que la reacción cumple con la ley de la conservación de la materia y, por lo tanto, representa la reacción en la que yo quemo el clorato de potasio por producir cloruro de potasio y oxígeno. ¿Entendido, chicos? ¿Difícil o fácil? Chicos, los escucho. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿O todo claro? No, profe, todo claro. Pues para Listo, mí. chicos. Entonces, en ese sentido, quiere decir que hemos terminado el tema de la clase. Listo. Entonces, para el próximo laboratorio, si llega formato e informe, ¿ok? Para que estén pendientes. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Listo, chicos. Profe. Espero que... Dime. ¿Sí me vas a mostrar en la tabla periódica? ¿La tabla periódica? Profe, la configuración electrónica. Claro, total. Miren, chicos, si nos vamos aquí donde dice electrones, cada vez que ustedes separen un elemento, él les va a mostrar acá la configuración electrónica. Entonces acá les va a decir en qué nivel queda 4D, cómo queda el spin, si más un medio o menos un medio, y acá les da el número cuántico principal, el número cuántico magnético y el número cuántico angular. ¿Lo viste? Entonces aquí están los números cuánticos y acá lo completas con el spin. ¿Lo viste? Listo, profe, sí. Entonces nos paramos en el oxígeno, en el nitrógeno. Mira,
lo cambia. Nos ponemos en el oxígeno, lo cambia. Entonces, ¿cómo es? Aquí te da el spin y acá te da los números cuánticos. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok, que les vaya muy bien, chicos. Bye, bye. Profe, feliz tarde. Profe, muchas gracias. Listo, que tengan un resto de día, chicos.